porque para mí es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo para tratar un tema tan importante como es el gas natural en México. Yo soy una persona, pues, ¿cómo llamarle? Muy partidaria de que examinemos de nuevo la problemática del gas, porque para mí el gas natural es el futuro inmediato de este país. Entonces, quisiera decirles por qué pienso yo eso y cómo se va a ir combinando y cómo se va a ir dando el cambio y qué cosas tenemos que ir pensando como nación para el futuro que le espera a México. Creo que es muy positivo este futuro siempre y cuando hagamos lo correcto en la parte de política pública. Entonces, muchísimas gracias. Tengo yo una presentación, no sé si me permitieran hacerla, comenzar desde ahorita, y luego al final, que tuviéramos un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, la presentación se llama El gas natural en México. Y quisiera yo comenzar con la cosa más elemental, porque desgraciadamente usamos la palabra gas natural para muchas cosas que no son iguales. Y entonces eso lleva a que se hagan conclusiones y que se hagan, digamos, discusiones medias raras porque se está entendiendo una cosa una persona y está entendiendo otra cosa otra persona. Entonces vamos a comenzar prácticamente de las bases más básicas del gas natural en México. Adelante. Vamos a dar aquí primero un disclaimer diciendo que la información y las opiniones son exclusivamente mías, no representan la posición ni tienen el aval de la CNH y obviamente es lo que yo opino, lo que yo he encontrado a lo largo de mi trayectoria en el sector energético. Entonces, aunque yo soy parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en esta ocasión estoy hablando como una persona nada más que le interesa el tema. Adelante. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Me voy a llevar 5 preguntas aquí, o sea, creo que son 6. ¿Qué es el gas natural? Adelante. Lo primero es tratar de entender, cuando yo tengo un proceso de extracción de hidrocarburos, cuando yo tengo un pozo que se llama un pozo petrolero, aunque en realidad es más que eso, generalmente salen dos cosas de la tierra. Sale, por un lado, petróleo, que es un aceite bastante viscoso, y tenemos también al mismo tiempo lo que se llama el gas hidrocarburo. El gas hidrocarburo es lo que sale de la tierra. Y cuando los Pemex, por ejemplo, reporta de lo que sale de la tierra, a veces reporta, digamos, el gas hidrocarburo y a veces reporta el gas natural. Ahorita van a ver la diferencia. El gas hidrocarburo que sale de la tierra es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, que para aquellos de ustedes que conocen algo de química, pues son los primeros 7 elementos de la secuencia de carbono. Desde el metano, que tiene un carbón, etano tiene 2, propano tiene 3, butano tiene 4, etcétera, hasta llegar al C7. Son hidrocarburos gaseosos, salen generalmente a una temperatura bastante superior a la temperatura ambiente, digamos que salgan a 100 grados, 150 grados, 80 grados, etcétera. Pero además tiene los contaminantes, tiene CO2, tiene nitrógeno, tiene agua y tiene H2S, que son realmente contaminantes. Y en la mayor parte de los pozos mexicanos, el CO2 y el nitrógeno, nosotros mismos los inyectamos para presurizar el pozo. Entonces, cuando sale el gas, pues sale también el CO2 y el nitrógeno. En realidad, en términos normales, o sea, si no se hubieran presurizado, nitrógeno y el CO2 es bastante bajo. Tienen agua y tienen muy poquita agua y H2S. Y por otro lado, tienes tú el aceite y va digamos, ¿cómo ponerte? A haber una variación. Hay pozos que son casi puro gas, que generalmente se llama el gas no asociado, y hay pozos donde sale juntos petróleo con gas, donde hay pozos donde tienen muy poco gas o tienen bastante gas. Entonces, hay toda una variación entre la proporción que hay entre el gas hidrocarburo y el petróleo. Generalmente, como les digo, se llama gas no asociado cuando hay muy poquito petróleo y bastante gas. Adelante. ¿Qué pasa después? Bueno, el primer proceso de separación es, vamos a enfriarlo. Entonces, cuando yo enfrío el gas que sale de la tierra, lo primero que sucede es que algunos hidrocarburos, C5, C6, C7, se condensan. ¿Por qué? Porque a temperatura normal y a presión normal, estos compuestos son líquidos. Y entonces es la primera separación. La separación es entre el gas natural
que es lo que sale de la tierra y lo que quedó después de enfriamiento, y lo que se llaman los condensados. Los condensados son C5, pentano, hexano, heptano. Esos condensados líquidos son muy importantes porque son una especie de petróleo superligero y por lo tanto se pueden usar mucho, por ejemplo, para diluir un petróleo que es muy pesado, o se pueden usar para poner en las torres de destilación. Entonces, esa es la primera separación. El gas natural, bueno, pues es principalmente metano, pero puede contener todos los demás. En ocasiones, este gas natural que sale es tanto metano, o sea, 99% de metano, que generalmente se le puede llamar gas seco. Ahorita van a ver por qué lo de gas seco. Adelante. ¿Qué pasa después? Bueno, pues yo puedo, después de enfriarlo, fíjense, ya tengo el gas natural, lo enfrío y le pongo presión. Entonces, a temperatura ambiente y alta presión, condensan el C3 y el C4 y obtenemos lo que se llama el gas LP, que es un gas, pero que a presión se convierte en un líquido. Y es lo que se utiliza en el 60% de los hogares mexicanos. Llega un camión, tienen ustedes un tanque a presión y eso que ustedes compran es el gas LP. ¿De dónde salió el gas LP? Pues de enfriar y someter a presión este gas natural. Entonces el gas natural se separa ahora otra vez en dos. El gas seco, que es C1 y C2, y el gas LP, que es el C3 y C4. Entonces fíjense ustedes que hasta ahorita ya llevamos tres componentes: gas seco, gas LP y los condensados líquidos. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que nosotros le compramos a Estados Unidos y que decimos le estamos comprando gas natural, en realidad le estamos comprando gas seco. Esa es la primera cosa que hay que tener en claro. Cuando nos dicen que nos están mandando de Henry Hub gas natural, en realidad lo que nos están mandando es gas seco, principalmente C1 y C2. Es más, casi puro C1. Esto es lo que nos están vendiendo. Esto es importante porque la parte más rica, la parte más cara, pues son los condensados líquidos y el gas LP. Entonces nos están mandando la parte más barata, más fácil de transportar. Adelante. ¿Qué puede pasar? Bueno, ¿qué pasa cuando tienes un gas que tiene bastante CO2, C3 y C4? Es un gas natural bastante rico y generalmente se le denomina gas húmedo porque tiene todos estos componentes. Si ustedes hacen eso y lo someten no nomás a presión, sino a un enfriamiento criogénico, o sea, a menos 140, menos 160 grados centígrados, se empiezan a condensar y a volverse líquidos metano, etano, propano y butano, y entonces los puedo separar yo. Y entonces de repente ya no tengo, digamos, un gas natural, tengo ya compuestos separados, metano, etano, propano, butano, que se llaman precursores petroquímicos, porque de ahí va a salir la petroquímica. Adelante. Entonces, cuando nosotros analizamos el gas natural, pues tenemos que darnos cuenta que el gas hidrocarburo lo podemos fraccionar de diferentes maneras. La primera puedo tener C1, C2, que es el gas seco. Ese gas seco se puede quemar en la industria, por ejemplo, del acero o en la industria del vidrio. Se puede usar para generar electricidad o algunas veces se utiliza como gas presurizado para uso automotriz. En Monterrey hay muchos taxis que se funcionan con gas seco, pero es gas presurizado. Luego tenemos el segundo componente, que son los C3 y C4, que es el gas LP, que es líquido y que principalmente se utiliza en la parte doméstica. Es el combustible doméstico de preferencia. Y obviamente también puede haber autos que utilizan gas LP líquido. ¿Okay? No es muy común, pero sí existe. Y la otra cosa es, ¿qué pasa cuando los precursores los separo? Bueno, tengo los precursores petroquímicos y de ahí va a salir toda la industria petroquímica. Y por último, tienen ustedes C5, C6, C7, que son los condensados y que se van a mandar a refinación. Entonces, estos son los cuatro grandes, digamos, divisiones que se pueden hacer del gas natural o que se pueden hacer del gas hidrocarburo. Entonces, realmente, este gas hidrocarburo se puede fraccionar en todo esto y por lo tanto, cuando hablamos de que el gas natural es el gas seco, pues lo estamos minimizando a un solo componente. Generalmente, cuando vemos todo esto, el gas natural, usamos eso para indicar el C1, C2, C3, C4, pero no los condensados. Adelante. Ahora, ¿cómo están los costos? Bueno, pues el más barato de todos es el gas seco. El gas LP es más caro,
Los precursores petroquímicos son más caros y los condensados son mucho más caros. Entonces, el gas, mientras más húmedo, vale más porque tiene más productos de valor. Y por otro lado, aquí hay que hacer una anotación que si nosotros le compramos a Estados Unidos gas seco, no vamos a sacar ni gas LP, ni precursores, ni condensados. Vamos a sacar el gas seco que va a usarse para generación eléctrica o para uso automotriz. Adelante. La pregunta 2 que podemos hacernos es, ¿cuánto gas natural se consume en México? Esa es la pregunta. Acuérdense, vamos a todo esto. Más o menos, estos son los datos del 2019, porque no están todavía los datos del 2020. La producción nacional de gas hidrocarburo de Pemex fue de 4.874 millones de pies cúbicos diarios. Y de ahí Pemex autoconsume 3.504. ¿Para qué? Pues para sus propias instalaciones petroquímicas, pero principalmente para represurizar los pozos. Entonces, Pemex consume un porcentaje muy grande de su propio gas que sale. ¿Y cuánto saca Pemex al mercado? Alrededor de 240 millones de pies cúbicos diarios. Pero la generación eléctrica consume 4.400 y el ser usado como combustible consume 1.383. Esto te lleva a que hay que importar gas seco de Estados Unidos. ¿Cuánto? Alrededor de 5.570 millones de pies cúbicos diarios. Este número es muy importante porque es el 96% de todo lo que está en el mercado. Entonces, ¿cuánto gas seco estamos importando? Bueno, pues depende de cómo lo midan ustedes. Si lo miden en función del mercado, estamos importando el 96% de los requerimientos del mercado. Si lo miden ustedes como producción nacional, es el 67%, pero obviamente el 29% es consumo interno de Pemex. O sea, no llega al mercado, aunque sí es producción nacional. Entonces, esto es muy importante porque aquí hay muchas cosas detrás de todo esto. En primer lugar, el mercado mexicano depende del gas natural de importación, del gas seco de importación que viene de los Estados Unidos. Esto nos convierte en una nación muy dependiente en este producto. Somos probablemente la nación que más depende de otra. Hay naciones que no tienen gas, por ejemplo, Japón o Corea. No tienen gas y por lo tanto tienen que importar todo, no el 96, el 100. Sin embargo, en estas naciones la política que han tomado es que no van a importar todo de una sola nación. Entonces Japón le compra a Qatar, pero también le compra a Irán y también le compra a Australia y también etcétera. Entonces dividen ustedes sus compras. Otra cosa que es muy importante y mencionar aquí en este momento es la facilidad de transporte. Si yo tuviera petróleo, si yo produzco petróleo, el transporte es relativamente fácil, porque el petróleo es líquido a presión y temperatura normales. Entonces tengo un barcote grandotote, un barco que transporta petróleo, y no tengo que hacer grandes cosas para transportarlo, porque suceden a presión y temperatura normales. Entonces, más o menos, así como una regla muy aproximada, transportar petróleo de una nación petrolera, Angola o los Emiratos, a Europa, cuesta alrededor del 5% del producto. Entonces, lo que cuesta $100 en los Emiratos, cuesta 105 en Ámsterdam. Entonces, su costo de transporte es muy pequeño. Entonces, eso hace que los precios del petróleo sean muy similares en todo el mundo. No son exactamente iguales porque hay petróleos de más calidad que otros, etcétera, pero en términos generales, los precios se parecen. Sin embargo, transportar gas no es fácil. Yo puedo transportar gas con relativa facilidad, como es un gas, lo puedo poner en un tubo, tener un compresor y mandarlo por un tubo. Entonces yo puedo recibir, por ejemplo, con relativa facilidad y digamos no tan costo no muy alto, gas de Texas, porque es un tubo y un compresor. Sin embargo, eso no sirve si quiero transportarlo digamos, como decíamos, de los Emiratos a Ámsterdam. ¿Cómo hago llegar el gas ahí? Pues tendría que tener un tubo o tendría que tener un proceso que se llama la parte de convertirlo en líquido, lo cual quiere decir que lo tengo que enfriar a menos 140 grados, que ya que se vuelva líquido lo pongo en un barco metanero y ese barco está aislado, tiene, digamos, paredes dobles y además tiene un sistema de refrigeración y luego ese barco va de los Emiratos a Ámsterdam y en Ámsterdam ese gas se regasifica y se inyecta a la red. Sin embargo, este proceso no es nada barato
porque requiere un barco muy, muy especial, que además que es, como le digo, de doble, tiene 2 cavidades, y además tiene que tener un problema de estar en un proceso de refrigeración. Entonces, en general, el gas que es transportado a través de este mecanismo llega al mercado al doble del precio. De $100 pasa a 200. Esto es muy importante porque quiere decir que el gas natural no tiene un mercado tan grande en el sentido tan igual, sino tenemos mercados regionales. O sea, por ejemplo, los alemanes reciben gas de Rusia, ¿okay? O reciben los españoles el gas de Argelia a través de un ducto submarino, pero transportar de continente a continente se complica mucho. Entonces, el gas seco tiene mercados regionales. Y un mercado regional, quizá uno de los más importantes de todos, es América del Norte, donde está integrado todo el sistema de transporte, de ductos, etcétera, de México, Estados Unidos y de Canadá. Ha habido, pues, digamos, ideas de que deberíamos extender la red de transporte a Centroamérica, pero no existe ahorita todavía. El caso de Europa, bueno, pues tienen también su red de distribución de gas, generalmente alimentada con el gas que viene de Siberia y el gas que viene de África del Norte. Se está hablando ahorita de la construcción de ductos que van a traer el gas que viene de la zona de Oriente Medio, de Irak o de Irán, y llevarlo a través de ductos hasta Europa. Entonces, es otro tipo de negocios el transporte de gas natural al transporte de petróleo. Pero es importante. Y nosotros, en este caso, estamos nosotros importando gas seco de Estados Unidos a través de una serie de ductos. Los Ramones 1, los Ramones 2, etcétera, que son tubos que vienen de Texas hacia México a traernos el gas seco. Esto, como les digo, es una cosa que a nosotros nos ha preocupado mucho porque el depender 96% de Estados Unidos pues, nos convierte en una situación, digamos, pues no sé cómo llegarla, que tiene riesgos, digamos, de tipo comercial, pero también riesgos de tipo geopolítico, porque dependemos pues, de esto. Y entonces vamos arriba. ¿Y por qué dependemos tanto? Porque el 58% de toda la generación eléctrica de México se hace con gas de importación. Entonces, si Texas tiene problemas, como dice, si Texas estornuda, a nosotros nos da pulmonía. Esa es un poquito la problemática que tenemos y que la vivimos recientemente en este invierno. Esto es, digamos, uno de los temas importantes. Adelante. La pregunta es, bueno, pero ¿por qué el gas seco es tan importante para la generación eléctrica? Oye, pues la generación eléctrica se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer de carbón, de combustóleo, se puede hacer hidráulica, se puede hacer geotérmica, etc. Sin embargo, el gas seco primero vamos a ver el gas seco como combustible. Piensen ustedes en la industria del acero. Si yo tengo gas seco, carbón y combustible y lo voy a quemar para producir energía calorífica para la industria del vidrio, para la industria del acero, el gas seco te cuesta 2.84 millones de dólares por petajoules. Un petajoule es una unidad de energía enormemente grande. Pero bueno, para poder comparar, estamos usando esta numeralidad. Pero lo pudieran ustedes poner, si ustedes quieren, en otras unidades, siempre y cuando sean de energía. El gas seco ahorita cuesta más o menos 2.84 millones de dólares por petajoule. El carbón cuesta 3.79. El combustóleo cuesta 7.84. Como ven ustedes, si ustedes van a quemar algo, pues lo más barato es quemar gas seco. Ahora, por otra parte, el gas seco tiene menos contaminantes que el carbón y menos contaminantes que el combustóleo. Entonces, es menos contaminante y es más barato. Entonces, como combustible, el gas seco pues gana la batalla. Adelante. ¿Qué pasa cuando queremos generar electricidad? Bueno, pues la electricidad es un poquito más complicada, porque ¿qué precios o qué costos hay en la producción de electricidad a partir de un combustible? Pues tienes que pagar el costo de capital. O sea, tienes que construir una planta, comprar el equipo, instalar el equipo, o sea, todo el costo del capital. Tienes los costos fijos, tienes que operar, tienes que dar mantenimiento a todo esto. Tienes los costos variables, que generalmente es el costo del combustible. Entonces, los costos variables,
aunque hay otros costos que son un poquito, hay que incluir el costo de transporte del combustible, ahí está también. En general, está relacionado con el combustible. Luego tienes los costos de transmisión. Para que yo reciba electricidad, pues me la tienes que mandar desde la planta hasta el lugar donde se va a utilizar. Entonces, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 costos. Bueno, están otra vez repasando el costo de capital, los costos fijos de operación y mantenimiento, los costos variables, el costo de transmisión y te da a qué precio llega al consumidor final. Esto es bastante difícil de hacer y varía de planta en planta. Por ejemplo, una planta que se construyó hace 10 años tiene un costo de capital diferente a una que se construye ahorita o una que se construyó hace 30. Si la que se construyó hace 30 años, pues ya se depreció, ya no, y el costo de capital se vuelve cero, porque ya se depreció constantemente. Entonces, para poder comparar todo esto, nos fuimos a la Agencia Internacional de Energía y sacamos los costos nivelados para nuevas plantas, para poder poner a todas las plantas bajo la misma estándar, no de cuándo se construyeron y de qué tamaño se construyeron, etcétera, sino son costos nivelados para nuevas plantas que no van a entrar en servicio hasta el 2026. O sea, en otras palabras, van a partir de cero. Ahorita van a empezar a hacer el diseño y la localización y todo eso. Ahora, ¿por qué es importante estos datos internacionales? Bueno, en primer lugar, no se aplican en todas las plantas ni se aplican en todas las naciones. Diferentes naciones tienen diferentes costos variables, por ejemplo, o diferentes naciones tienen diferentes costos de transmisión. Entonces, no interpreten esto como que son los datos de ahorita de México, porque no son. Son los costos nivelados promedio a nivel mundial para una planta nueva. ¿Por qué los puse ahí? Porque si ustedes quisieran calcular México, pues nomás tienen que irse costo de capital en México, costos fijos en México, costos variables en México, costos de transmisión en México, etc. Y esto les da, sin embargo, el mensaje de aquí no es qué está pasando, sino es cómo se comparan diferentes procesos de obtener electricidad. Cuando hacemos eso, tenemos la electricidad que se produce con gas natural en ciclo combinado, la energía, la electricidad que se produce con carbón supercrítico, usando la última tecnología de carbón, o las turbinas de combustión, que puede ser, pues hay turbinas de combustión de combustóleo, o de diésel, o de gasolina, etc. Estos son los promedios, digamos, a nivel internacional. Entonces aquí yo quisiera poner una estrellita. No son los costos ni actuales ni de México, son los costos promedios a nivel mundial. Y como les digo, el gas cuesta diferente en México de lo que cuesta pues no sé, en Argentina. Entonces, sin embargo, sí te da ideas de números. Si hacemos esto, la electricidad producida con gas seco es la más barata. ¿Por qué es la más barata? Por el ciclo combinado. Allá por los 50 se descubre que tú puedes darle 2 vueltas al gas natural. Primero tienes un proceso donde lo quemas en una turbina y sacas electricidad, y luego esos gases de combustión accionan un segundo proceso donde calientas vapor que mueve una segunda turbina. Entonces la eficiencia de conversión de gas natural a electricidad anda del orden de 55-60%. En el carbón nomás hay un solo proceso y por lo tanto, para pasar la energía del carbón a electricidad, tu eficiencia de conversión es del 40%. Entonces, eso hace que la conversión, o sea, la eficiencia del proceso sea muy diferente para gas natural en ciclo combinado que para carbón o que para turbina de combustión. Si hacemos esto a nivel mundial, para tener una idea, vemos que la manera más barata de producir electricidad es gas natural en ciclo combinado. Ahí está. Esto se vio mucho en el último periodo del presidente Trump. El presidente Trump dijo que, pues, dado que Estados Unidos tenía mucho carbón, iba a impulsar las plantas de carbón. Y la verdad es que ni con apoyo gubernamental pudieron competir y el número de plantas de carbón en Estados Unidos va para abajo. O sea, cada vez hay menos plantas que producen carbón. Sin embargo, como son plantas ya relativamente viejas, otra vez recuérdense, no tienen costo de capital y por lo tanto sí pueden competir, pero una nueva ya no la harías. Miren, vean los números, vean el caso de carbón supercrítico contra el total. Si a 72, que es carbón supercrítico, le quitas el costo de capital, que está por acá,
pues te va a dar aproximadamente $30. Entonces sí compite con el ciclo natural, con el gas natural, perdón. Pero no es, otra vez, es una planta que ya se depreció. Hacer una planta nueva te va a llevar el costo a $72. Entonces, estos son los costos. Entonces, como combustibles, el gas seco es el que produce la electricidad más barata. Adelante. ¿Qué pasa cuando hablamos ahora sí de las renovables? No, pues a las renovables tienen una gran cosa, que es que en la columna tercera tienen cero. O sea, no hay que transportar nada y el costo del combustible es gratis, o sea, el sol es gratis y el viento es gratis. Entonces, eso hace que el costo de producción de energía eléctrica con los renovables se vuelva bastante bajo. Y por lo tanto, vamos a tener aquí estos costos que están por acá, que se parecen ya mucho. Entonces, en realidad, ¿no? Pero en realidad, si ven los costos, van a ver ahora que el gas natural compite con eólica y compite con fotovoltaica. Pero ¿cuál es el problema de la eólica y fotovoltaica? Pues en primer lugar que tienen un problema que es, tienes que tener un respaldo, porque no siempre sopla el viento ni no siempre está el sol. Entonces hay un costo adicional que es el costo que se refiere a la parte de respaldo. Por otro lado, los costos de transmisión pueden ser muy grandes. ¿Por qué? Porque los lugares donde hay viento no corresponden con los lugares donde se consume la electricidad. Ustedes tienen la industria de Monterrey y con gas seco pudieran tener una planta en Huinala, pero si trataran de utilizar eólica tendrían que tener una planta en Tamaulipas y hay que transferir la electricidad y eso tiene un costo. Pero el mensaje, más bien otra vez, no quiero que agarren los números, son números internacionales nivelados, pero sí te dicen que los renovables están compitiendo ya con el gas seco. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues depende de qué nación y depende de qué índice de irradiación tiene o de cuánto viento tiene. Pero ya están en la misma liga. Creo que eso es importante. Adelante. Entonces, sin embargo, cuando ustedes ven todo esto, se van a notar los dilemas de cualquier nación. No son dilemas de México, son dilemas de cualquier nación. La primera es, pues para yo tener producción con gas seco, pues necesito producir gas natural, porque si lo traigo, ya el precio se me sube. O sea, no cuesta lo mismo el gas natural en Monterrey a lo que cuesta en Henry Hub o lo que cuesta digamos, en Permian. Entonces, la primera cosa que es esto, si no se cumple la primera de producción de gas natural, automáticamente te sube el precio del gas natural como combustible o como insumo para producir energía eléctrica. La segunda cosa que está inherente en el modelo es que tú tienes una infraestructura de respaldo. En otras palabras, que si no sale el sol, tú tienes otra planta que sustituye a la solar o que tú tienes una infraestructura para cuando no sople el viento. Entonces, presupone que ya tienes una infraestructura de respaldo. La tercera es la infraestructura de transporte. O sea, tú tienes que tener una nación interconectada para que la electricidad pueda ir de cualquier lado a cualquier lado. Y que si tú tienes una planta solar en Zacatecas, puedes recibir la energía en Nuevo León. Esa es una infraestructura de transporte clave para que se puedan mantener esos precios. Si no es así, los costos de transporte se te vuelven más altos. Y la otra es las metas del cambio climático. Esto es otro asunto totalmente diferente, es que diferentes tecnologías producen diferentes efectos ambientales. Sin embargo, no se vayan con la idea de que lo renovable es cero daño. O sea, si yo estoy construyendo paneles solares, pues la construcción de paneles solares tiene un costo ambiental. Entonces hay que saber muy bien toda la cadena para poder calcular el impacto ambiental de cualquiera de las tecnologías. O sea, no hay tecnologías gratis, hasta que las que parecen gratis no son. Entonces hay que decir, a ver, ¿y cuánto me cuesta producir paneles solares? ¿Cuál es el costo ambiental de la producción de paneles solares? ¿Qué tipo digamos, de minerales o de metales necesita y cómo se van a sacar? Etcétera, etcétera. Entonces, estos son los dilemas para poder tomar decisiones. ¿Dónde está el gas? ¿Dónde está la infraestructura de respaldo? ¿Y dónde está la infraestructura de transporte? Si no es así, bueno, pues obviamente no vas a llegar a los óptimos y vas a tener una propia estructura de costos diferente en tu región o en tu nación. Adelante.
La segunda pregunta, o la, perdón, no la segunda, la cuarta, perdón. Oye, ¿y México dentro de toda esta cosa diciendo que el gas natural es muy importante, ¿tiene México gas natural? Esa es una de las grandes preguntas y de los grandes problemas. La primera es, vamos a analizar otra vez nuestro sistema que produce petróleo y gas. En el país existen 396 áreas que han sido asignadas a Pemex. A partir del 2014 se han estado dando asignaciones a Pemex en áreas donde Pemex tenía actividad o tenía exploración o tenía mucho interés o ya tenía producción. Hay 396 áreas asignadas a Pemex, principalmente terrestres, luego tienes las someras y luego tienes las aguas profundas. Esto que está ahí en morado son todas las áreas asignadas a Pemex. Si ustedes ven, pues están muy concentradas en la región sureste. Están en el sur de Veracruz y en frente de Tabasco, la mayor parte de estas áreas que estamos acá, tanto en tierra como en aguas someras. Sin embargo, además de Pemex, existen ahorita en el país una cantidad muy grande, creo que 75 empresas productoras de petróleo y gas, adelante, que tienen firmadas con el Estado mexicano 112 contratos. Esos son los contratos que ahorita hay firmados. Si ustedes ven, la parte de aguas profundas está muy grande, pero también hay en aguas someras y también hay en terrestres. Entonces hay 112 contratos. Vean ustedes dónde están. Noten ustedes que también hay muchos en la zona del sureste, pero más hacia el mar, más hacia las aguas profundas. Y además es muy interesante lo que está arriba, quisiera que se fuera la parte de arriba, es el donde ven ustedes Perdido, la zona de Perdido, que en la zona norteamericana, hacia el norte, ya está muy desarrollado, y acá en México se empieza a desarrollar. Estos son los contratos. ¿Quién tiene un contrato? Bueno, pues puede tener un contrato una empresa privada nacional, una empresa privada internacional, una alianza de una empresa con Pemex o el mismo Pemex que dice, yo no sabía que me interesaba tal área y a la hora de que hubo la licitación presenté una oferta por esa área y te la dieron. Entonces Pemex de hecho ha ganado un cierto número de estos 112 contratos. Entonces vean ustedes cómo está y vean aquí varias cosas. Vean Perdido, vean la zona de aguas profundas enfrente del sur de Veracruz, Campeche y Tabasco, perdónme. Y además vean el norte alrededor de la frontera, de lo que está en Burgos, que va siendo la zona que está entre Monterrey y la frontera con Estados Unidos. Adelante. Pero lo interesante de todo esto es que hay 528 áreas sin asignar. Ni son de Pemex, ni son de un contrato con un privado, ni están asignadas. Entonces México tiene todavía la mitad de todas nuestras áreas que CNH piensa que tienen potencial, todavía sin asignar. Entonces, estas son, digamos, lo que tenemos ahí guardado para seguir adelante en este proceso. Y vean ustedes que es una zona muy grande. Existe otra tercera área donde ni siquiera hay áreas. Son áreas que potencialmente tienen petróleo o gas, pero que todavía no están prospectadas, que todavía no están exploradas. Principalmente es la zona del norte de Coahuila y Chihuahua, que están abajito del Permian, que es una de las zonas más ricas en Estados Unidos. Ahí puede ser que haya más áreas petroleras y la otra es hacia el oeste de la península de Yucatán y hacia arriba de la península de Yucatán. Esa área también tiene potencial, pero no lo tenemos medido ni estudiado. Los cubanos están estudiando su parte. Si ustedes ponen entre la península de Yucatán una línea hacia Cuba, van a ver que no es tan larga, y en la parte cubana los cubanos están ya explorando. Entonces tenemos nosotros no nomás lo que ya tenemos estudiado, sino lo que ni siquiera tenemos todavía asignado o estudiado. Adelante. Esto es lo que tenemos de gas natural. Si nosotros viéramos todo lo que tenemos, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. La primera es que México tiene enormes recursos de gas natural. Miren, si ustedes ven reservas 3P, que es algo que se mide, que se reporta, que se estudia y que se evalúa internacionalmente, nosotros tenemos 29.703 miles de millones de pies cúbicos. O si ustedes lo quieren poner de otra manera, si tenemos 29 billones de pies cúbicos mexicanos, o sea, de millones. Y eso es suficiente para
dar todas las necesidades del país para un periodo de 8 años. Entonces tenemos suficiente gas descubierto ahorita para 8 años de consumo. Sin embargo, en los recursos prospectivos, que es donde todavía no lo tenemos certificado, donde nos falta todavía mucha exploración, donde realmente lo que tenemos es evidencia de que existe, pero no sabemos exactamente en dónde, tenemos 224 mil millones de millones, o sea, 224 millones de millones. Y si hacen ustedes el cálculo, pues eso nos daría como para 60 años. Entonces, en la vida de muchos de nosotros, pues ya esto cosa te dice que tienes para toda la vida. Una cosa interesante que yo siempre me gusta enfatizar es que a veces se piensa que México es una nación petrolera y la verdad es que no es. México es una nación gasera. Si nosotros ponemos a todas las naciones del planeta en orden de cuántas reservas y recursos tienen de petróleo, nosotros quedamos alrededor del número 18. O sea, en la cola, bueno, qué bueno, pues el número 18 de 200 pues, está muy bien. Pero hay muchos adelante de nosotros, incluyendo Canadá, incluyendo Venezuela, incluyendo todo el Golfo Pérsico, etc. Pero si pusiéramos lo mismo, ese mismo orden de reservas más recursos en gas natural, quedamos en número 6. O sea, somos una de las naciones, de las 6 naciones que tienen más gas natural en el planeta. Esto es muy importante porque Estados Unidos tiene mucho gas natural y Canadá tiene mucho gas natural. Si sumas Canadá más Estados Unidos más México, vas a ver que esta zona tiene el 40% de todo el gas del planeta. Eso es mucho, muy importante en términos geopolíticos, porque en términos petroleros, pues es la zona del Golfo Pérsico la que tiene más recursos petroleros. Sin embargo, en términos de gas natural, no. En términos de gas natural, América del Norte es la nación, las 3 naciones que juntas tienen mayor cantidad de gas natural. Adelante. Entonces, obviamente, si ustedes me dicen, oye, ¿tenemos nosotros gas natural? La respuesta es sí, pero así con un sí grandote, sí. Tenemos cantidades muy sustanciales de gas natural. Esta es la balanza energética nacional. Del lado derecho es lo que consume el consumidor y del lado izquierdo lo que se produce. Entonces, ¿qué producimos nosotros? Bueno, pues principalmente petróleo crudo y gas. O sea, la parte de nucleoenergía, pues es relativamente pequeña. Las renovables, pues es menos del 10%. Si nosotros vamos al otro lado, al lado derecho, el consumo final de los energéticos, ¿qué consumimos? Gasolinas, diésel, gas seco y electricidad. Hay 4 grandes cosas que la nación consume. Esas 4 cosas. Y la pregunta es, bueno, si ahora vemos el interior de que es exportaciones e importaciones, que es la segunda columna, van a ver ustedes que exportamos petróleo, pero importamos gasolinas, diésel y gas seco. Adelante. La siguiente pregunta que había que hacer relacionada con todo esto de qué va a pasar en la parte de si tenemos o no tenemos o cómo está. Hay una circunstancia que está pasando ahorita que vale la pena enfatizar mucho, que es México le está poniendo ahorita muchísimo esfuerzo y muchísimas inversiones al desarrollo de su industria de petróleo y gas. Y ahorita ya tenemos, como ustedes oyeron hace un ratito, las asignaciones que son de Pemex, los contratos que son de Pemex, los contratos que se le dieron a una unión Pemex con un privado y los contratos que son de puros privados. Esas son las categorías de arriba. Ahora, a la hora de decir, ¿y cuánto van a invertir? Pues entonces lo de Pemex y privado lo tenemos que dividir, porque hay, digamos, uniones Pemex privados que son 60-40, que son 51-49, etcétera. Hay muchas proporciones. Entonces, decir, oye, ¿y cuánto se va a gastar en este país? Y la respuesta es, pues la verdad no sabemos, pero tenemos nosotros en CNH, pues todos los planes que se han registrado y tenemos una prospección y un pronóstico de los que van en la fase de exploración, qué va a pasar cuando entren a la fase de extracción, de producción. El número importante es el de abajo a la derecha. En los siguientes, en este caso, los siguientes 9 años, nosotros estamos esperando que se inviertan en todo el país 233,375 millones de dólares.
Estamos hablando de 233 billones de dólares norteamericanos y estamos hablando de una cantidad que se parece mucho al presupuesto nacional. Entonces, esto es la cantidad mayor que se ha gastado en la historia de este país. O sea, vamos a invertir unas cantidades muy grandes, no solamente de Pemex, sino de los privados también, para que se consolide la industria de petróleo y gas. Ahora, ¿cuánto viene? Bueno, pues si agarran ustedes de Pemex y suman las tres columnas de la izquierda y luego las dos que siguen, van a ver que los privados son 63 más 8. O sea que realmente son 72. Entonces, ustedes podemos ver en eso que más o menos la tercera parte de toda la inversión que se va a hacer en este país en los próximos 10 años la van a hacer los privados y las dos terceras partes la va a hacer Pemex. Entonces, tenemos aquí una cantidad que es muy grande, es mucho, muy grande, y que tiene una cosa súper interesante que no me gustaría no dejarla. La parte de prospección y de la parte de exploración están las primera y la segunda, y ahora váyanse hacia la derecha, son 7,000 y 30,000. Esos 37,000 millones de dólares es la cantidad mayor que se ha utilizado para hacer prospección y para hacer exploración. Nunca ha habido tanta prospección como ahora en el caso del Golfo de México y se está haciendo muchísimo, digamos, evaluaciones de potencial petrolero. Entonces, México está tratando de, pues, de utilizar todos sus recursos para optimizar este tipo de industria. Adelante. La siguiente pregunta quizá la más importante es, ¿y cuál es el futuro del gas natural? ¿Para dónde vamos? Aquí hay que, un poquito echar uno para atrás. Esta pregunta es muy importante porque estamos en medio de un cambio trascendental en la estructura energética del mundo. Esto ya se dio. O sea, no sé si ustedes ven ustedes un poquito la historia. En el siglo XIX, en los 1800, el combustible más importante era el carbón. Y las naciones que tenían carbón eran las naciones que desarrollaron industria y las naciones que se convirtieron en las naciones más importantes. Entonces, ¿quiénes tenían carbón? Pues Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica. ¿Y quiénes? Estados Unidos. Pues lograron un crecimiento económico muy grande y lograron tener una posición mundial muy fuerte. ¿Qué pasó que hizo que la cosa cambiara del carbón al petróleo? Bueno, se descubre el petróleo. El petróleo no es nuevo. Los babilonios ya sabían que podían quemar el petróleo, pero descubrieron que podían destilarlo y producir líquidos y que esos líquidos podían funcionar en una máquina. Entonces se descubre a finales del siglo XIX la máquina de combustión interna. Y eso cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Pues porque de repente la máquina de combustión interna produce el automóvil, que no existía antes. El primer automóvil es de 1896, el Mercedes. Sin embargo, eso es inmediatamente muy rápido. Fíjense, primer automóvil 1896. Para el año, no sé, algo así como 15 años más tarde, ya Henry Ford estaba produciendo millones de automóviles al año. El famoso modelo T de Ford. Entonces cambió todo de repente y entonces el petróleo y la gasolina que se produce a partir del petróleo se convierten en el combustible más importante. Y sucede en el intermedio, pues no sé si ustedes se acuerdan, o sea, cuando no había automóviles, pues sí había transporte entre ciudades a través del tren que usaba carbón. Pero de repente tienen ustedes ya otro nuevo sistema que es la máquina de combustión interna. ¿Qué pasaba antes? ¿Cuál era el transporte, digamos, personal, familiar? Pues tenías carro de caballos. Hay un dato por ahí que decía que en el año 1900 había 150,000 caballos en la ciudad de Nueva York. ¿Se imaginan ustedes el problema todos los días en Nueva York? Tenían que tener miles de gente recogiendo excremento de caballo todas las noches, si no tenían un problema sanitario espantoso. Sin embargo, rápidamente la máquina de combustión interna, el motor del automóvil desplazó y cambió toda la estructura del uso de los compuestos que se usaban como combustibles. Entonces pasamos de la era del carbón a la era del petróleo, principalmente a través de sus derivados, que son el diésel y la gasolina, etc. Entonces,
ahorita estamos viviendo una segunda transición, donde estamos pasando del petróleo al gas natural y luego va a seguir otra. Ya podemos ver el siguiente capítulo, que son las renovables. A ver, entonces, esto es el futuro del gas natural. ¿Cómo sabemos que ya viene? Bueno, porque ya está aquí el Tesla. Ya sabemos ahora sí como el equivalente del Mercedes es el Tesla. Y ya sabemos que el precio del Tesla va para abajo. Y ya sabemos que General Motors y BMW y Ford van a empezar a producir autos eléctricos. Adelante. ¿De qué tamaño es esto? Bueno, nadie sabe, obviamente. Pero los pronósticos que nosotros encontramos es que de los vehículos nuevos que se van a vender en el 2036, un poquito menos de la mitad van a ser autos eléctricos. Va a seguir habiendo autos de gasolina, sobre todo los camiones, por ejemplo. Va a seguir habiendo mucho uso para la gasolina, sobre todo en transporte grandote. Sin embargo, de repente la mitad de toda la flota de transporte de vehículos va a ser eléctrico. Y la pregunta está muy ligada con la primera pregunta. Bueno, ¿y esa electricidad a partir de qué se va a producir? Bueno, se puede producir, ojalá y tuviéramos a partir de la parte hidráulica, pero México no es una nación que tiene muchos ríos. Okay, nosotros no somos Noruega ni Brasil. Entonces, nosotros vamos a tener que generar esa electricidad, pues, a partir de lo que nosotros tenemos, y aquí una propuesta es que sea a partir de gas natural mexicano. Entonces, va a cambiar todo de repente. Miren, vean ustedes, el que sigue. Este es el pronóstico. Una más, por favor, de la Agencia Internacional de Energía. Vean ustedes qué pasaba, váyanse ustedes a 1850, pues otra vez el carbón iba para arriba, o sea, cada vez había más energía de producto de carbón. Sin embargo, vean ustedes qué pasa cuando ya, lo que nos está pasando ahorita, qué pasa ahorita de aquí en adelante al 2040. El consumo de carbón se va a caer a menos de la mitad de lo que está ahorita. Ese es el pronóstico de la Agencia Internacional de Energía. El carbón va para abajo. ¿Qué pasa con el petróleo? El crecimiento del petróleo se va a detener. ¿Ok? Sigue habiendo más carros y los chinos y los hindúes y las naciones, digamos, cada vez tienen más autos y muchos de ellos todavía de aquí hasta el 2040 van a ser de gasolina. Va a haber cada vez más de eléctricos, pero pues seguimos necesitando gasolina, pero de repente van a ver ustedes que el consumo de petróleo en miles de millones de BTU se va a aplanar. Pero vean ustedes, ahora sí, la nueva era, que es el gas natural. La predicción de la Agencia Internacional de Energía es que para el 2040 el gas natural va a pasar al petróleo como el combustible más usado del planeta. Y vean ustedes abajo en verde, donde vienen los renovables. ¿Los renovables van a alcanzar al gas natural? No en el futuro inmediato. Probablemente sí, alrededor de, van a llegar a ser los combustibles mejores, pero estamos hablando del 2080 o del 2100. Entonces nos va a tocar vivir un periodo muy interesante ahorita del 2015 al 2040, donde tenemos que jugar con varias cartas simultáneamente. El petróleo, que está ya, digamos, estabilizado, el gas natural que va para arriba, que vuela, y las renovables que van para arriba, que vuelan, pero van de una base mucho más pequeña. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos va a tocar vivir. Y por lo que es una época muy interesante. ¿Y qué va a pasar? Finalmente vamos a entrar ya del 2040 digamos, al 2100, donde el gas natural va a ser el dominante, y a partir del 2100 probablemente las renovables van a ser los dominantes. Entonces, más o menos vean ustedes que estos periodos en la historia son muy largos, duran 100 años, 150 años, pero cambia, la historia cambia. Y en la parte de los energéticos, pues ahorita nos está tocando vivir un cambio sustancial, que es el crecimiento de gas natural y renovables, y el petróleo se está aplanando. ¿Qué va a pasar con el petróleo alrededor del 2060? Va a empezar a caer. ¿Ok? Ahora, si ustedes le creen, desde luego, a la Agencia Internacional de Energía, pero tenemos muchas evidencias de esto. Y la primera evidencia que tenemos es que los costos de las baterías, las capacidades de las baterías, la cantidad total de densidad energética almacenada en las baterías, que está creciendo muy, muy rápidamente,
Y por otro lado, que si ustedes checan patentes, inversiones en investigación, ahorita está muy, muy fuerte todo lo de autos eléctricos. Se le está metiendo miles y miles de billones de dólares a autos eléctricos. Entonces, esto podemos decir que es un muy buen pronóstico al cual lo tenemos que tener en cuenta a la hora en que estamos viendo el México del futuro. Adelante. Finalmente, este es el fin de la presentación, que es un poquito de hablar de la energía en el desarrollo de las naciones. Si ustedes ven, la energía ha sido muy, muy importante en el desarrollo de las naciones, y las naciones que tienen la energía apropiada y la tecnología apropiada son las que crecen más rápido y las que se vuelven más fuertes. Se habla mucho de esto, o sea, si ustedes retroceden hacia el año, digamos, 1700, pues la potencia industrial mundial era China, y la segundo lugar lo tenía la India. Europa no figuraba ahí. ¿Qué pasa? Bueno, pues los europeos inventan, en este caso, la máquina de vapor. Tienen carbón, activan la máquina de vapor, y a través de la máquina de vapor activan toda la reconversión industrial utilizando carbón y utilizando la máquina de vapor. Eso es lo que produce un crecimiento aceleradísimo de Europa y de las naciones europeas, y un decrecimiento de China y la India. O sea, China pasa de ser el gran centro industrial mundial a, pues, a una nación, no sé cómo llamarla, de segundo nivel. O sea, ya para fines del siglo XIX, ya China había caído bajo la influencia de Europa, y ya la India se había convertido en una colonia británica. Entonces, es muy importante todo esto, es tener la tecnología primero, en segundo lugar, los combustibles apropiados. México, y ese era el propósito de este propósito, México tiene un enorme potencial de gas natural, enorme. Este gas natural va a hacer que podamos detonar generación de electricidad a precios mucho más baratos que lo que costaría en Corea, o lo que costaría en Japón, o que costaría en Brasil. Si nosotros tenemos bajos costos energéticos, vamos a propiciar el desarrollo industrial. Esto ya se está viendo. Si ustedes ven los números de qué porcentaje del PIB mexicano es industrial, se van a sorprender, porque es parecido al de Alemania. Nos estamos convirtiendo en una nación manufacturera, nos estamos convirtiendo en una nación industrial. La parte más importante del PIB nacional ahorita va a ser eso. Y por otro lado, si nosotros tenemos gas natural, vamos a tener etano, propano y butano, y vamos a poder tener un desarrollo petroquímico. ¿Por qué es tan importante la parte petroquímica? Pues porque la petroquímica te produce todos los plásticos, la petroquímica te produce el hule sintético, las llantas, te produce un montón de cosas. Volteen alrededor de ustedes y piensen en todas las cosas que están viendo que son petroquímicas. Y van a descubrir una cosa que tampoco es muy evidente, que es que el sector petroquímico es uno de los sectores más grandes a nivel mundial. De hecho, el sector petroquímico es más grande que el sector petrolero, y además que está creciendo más rápido. Entonces, el sector petroquímico es importantísimo, y México puede ser un centro petroquímico muy importante. Entonces, México tiene los elementos para convertirse en uno de los grandes centros industriales a nivel mundial. Tenemos les diré, tenemos el gas, tenemos toda la parte que se refiere a los renovables, y obviamente estamos ahorita en una situación muy, muy, muy favorable para que México se convierta en uno de los grandes centros industriales a nivel mundial. Somos una nación exportadora, exportamos como una proporción del PIB más que Estados Unidos. Hay un dato que no estoy tan seguro si está actualizado, pero que dice que México exporta más que toda América Latina juntos. O sea, nosotros exportamos más que Brasil, más Argentina, más Perú, todos juntos. Somos ya ahorita un gran centro industrial, pero podemos hacer algo mejor que eso. Y tenemos las herramientas. Entonces, yo quisiera dejarlo hasta aquí. Me interesaría mucho sus preguntas, y me interesaría mucho que compartieran mi visión, que tenemos que darle más atención y tenemos que tener más información y más datos con respecto al gas natural.